Bien, hermana Ángela, entonces ya puede comenzar con un breve repaso de esta lección. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hermanita Daniela, ¿usted me recuerda en qué quedamos la semana pasada? ¿Vamos a seguir de donde quedamos o desde un principio? Vamos a seguir a empezar la lección 3, pero vamos a continuar desde... A ver un segundito, hermano. Hermanitas, quedamos en la pregunta número 7. Exacto. Hasta la pregunta 6 estudiamos y también aquí ya se encuentra mi hermana Argenis, para hacer un repaso breve de lo que estudiamos y continuar con las preguntas. Bueno, en la pregunta número 7, entonces. Voy a colocar así. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Estamos analizando lo que es las 7 postreras plagas. ¿Cuál fue el carácter y el efecto de la quinta plaga? ¿Dónde cayó? Vamos a mirar el verso 10 y 11. No sé si un hermano lo quiera leer. El quinto Apocalipsis. Leo, hermana. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Bueno, hermanos, en el comentario de Urias Smith, bueno, yo había leído que el trono de la bestia indica, pues, obviamente, pues, Roma, pero también todo aquel que comulga con el Papa, digámoslo así, o sea, que acepta, digamos, adorarlo, que acepta adorarlo, que acepta su sello, que guarda su día de reposo que él eligió. Todo el que lo adora, digámoslo así, que está de parte que está de parte de este poder, indica eso, de que el trono de la bestia es todo el que esté de parte de Roma, el que se alíe con él, el que acepte la adoración a la bestia. Y no sé si la hermana Genis tiene algún comentario más sobre este tema. Hermana Ángela. Sí, adelante, hermano. Yo quería comentar, por ejemplo, en ese caso sí, porque ya cuando se empiecen a derramar las plagas, ya está el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces ya hay diferencia, ya está seleccionado el grupo, entonces por eso no es solamente sobre el trono de la bestia, sino sobre todos los que reciban su marca, porque ya está distintivo ya colocado en cada uno de nosotros. Ok, gracias, hermano. Hermano, ¿Y no hay más? Sí, hermano. La quinta plaga, ¿no? Nos está diciendo que fue derramada sobre la silla de la bestia. Ya su merced dijo a quién representa este símbolo, silla de la bestia, pues en todo lugar, en toda parte donde esté, digamos, la sede papal, que eso es en todo el mundo, ¿no? Podríamos decir en este momento es en todo el mundo, pues allí se recibirá el efecto de esta quinta plaga. Y Urias Smith nos dice, su reino abarca probablemente todos aquellos que son súbditos eclesiásticos del Papa donde quiera que estén. ¿Y en qué consistía esa quinta plaga? ¿Cuál fue su efecto? Porque la pregunta 7 tiene tres preguntas. ¿Cuál fue el carácter? ¿Cuál fue el efecto? ¿Y dónde cayó?
Ya dijimos dónde cayó. Hablemos del efecto de la quinta plaga. El efecto de esa quinta plaga dice que su reino se hizo tenebroso. Y en el estudio de hace 8 días dijimos que estas plagas tenían analogía con las plagas, con los juicios derramados sobre Egipto. Y la plaga que tendría, digamos, analogía con esta sería la que dice la plaga de las tinieblas, en donde el Señor le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Aquí es sobre el mundo impío donde están siendo súbditos y gobernados por la bestia, donde ella, sí, simbólicamente donde haya silla de la bestia. Y dice que tan densas eran las tinieblas que las podrían palpar. Yo me he puesto a pensar hace rato cómo es palpar las tinieblas. Y acá en el verso 22 del capítulo 10 de Éxodo dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno en esos 3 días vio a su prójimo. Es decir, no podía ver absolutamente nada, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Aquí en el Apocalipsis pues no tenemos una amplia descripción sobre lo que pasó al ser derramada esa quinta plaga, pero pues estamos mirando lo que análogamente sucedió en Egipto, o sea, 3 días, no sé, acá tampoco nos dice por cuánto tiempo, pero fueron tinieblas, dice densas tinieblas, y pues nosotros hemos venido mirando que cada plaga, cada juicio que fue derramado en Egipto, como las que serán derramadas ahora sobre el mundo entero, pues tienen un propósito, además de un propósito, una lección, ¿cierto?, para el mundo impío, así como la bestia le ha dado de beber al mundo tinieblas, que se dice en Apocalipsis que es el vino del error, de su perdición, pues ahora ella está recibiendo el efecto de esas tinieblas de una forma física, ¿sí? De resto, pues no nos amplía nada más Urias Smith acerca de esta quinta plaga. Sí, hermana, podríamos decir que las tinieblas entonces son simbólicas, las tinieblas de ahora, porque las de ese entonces fueron literales. Las de Egipto literales, y según lo que nos explicó el hermano Carlos hace 8 días, el efecto de estas plagas son literales. Sí, el efecto. Se usan símbolos para de pronto representar sobre quienes caigan, por ejemplo, el decir que caerá sobre los que tienen la marca de la bestia, sobre los que adoran la imagen, o sobre la silla de la bestia, o como veremos ahorita en la sexta plaga, sobre el río de Éufrates. Ahí se usan esos símbolos, pero el efecto es literal. Eso fue lo que yo Sí, le entendí, la explicación del hermano Carlos. o sea que lo que podemos entender ahora es que no es que se va a oscurecer el mundo entero, ¿cierto? No es que va a entrar las tinieblas que entraron en Egipto, sino pues diríamos que las tinieblas espirituales. O sea, se utilizaría la tiniebla como un símbolo, pero el efecto es literal, lo que usted acaba de explicar. O sea, para mí es realmente tinieblas, donde usted no va a poder ver a otro. Así como cuando Sí, se oscureció el día que es de una de las señales de Mateo 24, que eso ocasionó en la gente pues cierto temor y hasta los animales cambiaron sus hábitos en esas horas de oscuridad. Aquí se habla de tinieblas, un reino tenebroso, y su reino se hizo tenebroso. Para mí, yo lo entiendo, hermana, según la explicación que nos dio el hermano Carlos, es algo literal, literal. O tinieblas sea, de verdad. que las tinieblas no es un símbolo en este momento, sino es algo literal como ocurrió literal en Egipto, que se oscureció literal los 3 días. Bueno, entonces no sé si el hermano Carlos se encuentra por ahí o podríamos pues
No sé que el comentario de Urias Smith, o sea, Urias Smith no comenta nada sobre de Simplemente este, Urias Smith nos manda a Éxodo 10, del 21 al 23, que fue lo que acabé de leer, donde dice que se hallará una ilustración de esta copa. Eso es lo que yo acabé de leer. O sea, ella entonces, en este momento, la silla de la bestia es la culpable de las tinieblas espirituales del mundo, del error en que se ha sumido al mundo, ¿sí? Y ella va a recibir de lo que en algún versículo de Apocalipsis dice que ella va a recibir el doble de lo que ha dado de beber. Y ahora va a recibir lo que es sufrir las tinieblas, pero para la explicación que dio nuestro hermano Carlos hace 8 días, son tinieblas literales, como fue literal, como es literal la primera plaga, las llagas, los tumores malignos y dolorosos, el mar convertido en sangre como de muerto, los ríos convertidos en sangre, el sol mandando fuego, oleadas de calor, que todo lo seca, la vegetación, las fuentes de las aguas. Ahora, pues ahora son tinieblas reales. sí, claro. Bueno, hermanita, entonces, dejando este punto claro, la pregunta 8. ¿Dónde cayó la sexta plaga? ¿Qué se lograría con él y con qué propósito? Leamos el verso 12. Verso 12. Apocalipsis 16. Estamos en Apocalipsis 16. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Usted, hermanita, tiene el comentario de Urias Smith. Bueno, Sí, sabemos, señor. hermanos, que este secamiento en su época fue literal, pero ahora es un símbolo que se presenta aquí. Adelante, hermana Argenis. Sí, acá, bueno, miremos, aunque solamente nos mandaron a leer el 12, tengamos como la idea general de la plaga, de esta sexta plaga, de esta manera. Dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. Ahorita vamos a mirar si realmente es un secamiento literal o qué opciones hay para la interpretación de esto. ¿Para qué se seca este río? Dice, este río, dice el versículo, en lo que continúa, para que se prepare el camino a los reyes del oriente. Vamos a mirar qué significa preparar el camino y quiénes son esos reyes del oriente. El profeta Juan, además en esta copa, él ve salir de 3 instituciones como el dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de cada una de ellas, él ve salir 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué van a hacer esos espíritus inmundos a manera de rana? Y ahorita vamos a ver qué representa esto. Van a ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Para qué? Dice que para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y viene luego el profeta nos da una advertencia que el Señor dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, ¿no? Nosotros sabemos que es el velar, el que está despierto, el que está estudiando las profecías, el que está preocupado, conociendo la doctrina verdadera y que guarda sus vestiduras. Sabemos que las vestiduras representan la justicia de Cristo, es decir, el que está obedeciendo, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y finalmente dice, y los congregó. Vamos a mirar quién es el que congrega a estos reyes de la tierra y a todo el mundo. Y los congrega para ir a un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces empecemos a mirar acerca del río Éufrates según la orientación que nos da el pionero Urias Smith. Recordemos primero, hermanos, en dónde se nos ha mencionado el río Éufrates en la palabra de Dios, en la Biblia. Se nos ha mencionado en el Antiguo Testamento, se nos menciona ahora
Nuevo Testamento, en Apocalipsis. ¿Por qué ese río es tan importante? ¿Con qué historia está relacionado el río Éufrates? Hagamos memoria. Con el secamiento. Ah, sí, el río Éufrates está relacionado. Recordemos que se secó para que pasaran los israelitas al otro lado ya para proceder a tomar la tierra. Ese es uno. Ese es un Hermana, que ocurrió. hermana, Diga, hermano Luis. el río Éufrates fue el que desviaron los persas para, los medios y los persas para Tomarse Era el Babilonia. reino. tomarse la Babilonia en el tiempo de Belsasar. Ujú. Y ahora este río, digamos que cobra importancia porque tiene que ver con esta plaga, ¿no? Acordémonos que este río, que Babilonia, está en medio de dos ríos, el Éufrates y el Tigris, ¿no? Eh, Así es de que el Éufrates siempre está relacionado con Babilonia, antiguamente con la Babilonia literal, ¿no? Y ahora con la Babilonia simbólica. Entonces, este río, dice el señor Urias Smith, si realmente la plaga fuera dirigida al río literal y se secase el río Éufrates, pues nos lleva a que nos preguntemos realmente cuál sería, digamos, el efecto como plaga que tendría su secamiento. Si las plagas son juicios que van a ser derramados y van a ser infligidos sobre los que rechazaron el mensaje del tercer ángel, y si realmente las plagas, como hemos visto una por una que han ido avanzando, pues acá dice que ellas tienden a aumentar la calamidad de las anteriores y a recalcar la angustia de los culpables, ¿sí? ¿Qué efecto tendría esto, el secamiento del río Éufrates, según esta expresión que acabamos de leer? Y pues realmente los ríos fueron afectados en la cuarta plaga, cuando el sol, eh, a la cuarta donde dice que el sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. No solamente esta plaga pues va a tener su efecto sobre los hombres, sino sobre toda lo que es ser vivo, la vegetación, ¿sí? Y también sobre los manantiales. Si no se secaron o si se secaron los pequeños, pues los grandes, de los de grande cauce, pues han tenido su efecto también, se ha reducido su caudal. Entonces, esas razones que estamos exponiendo y que las da aquí Urias Smith, nos llevan a pensar que realmente el secamiento del río no es de una manera literal, sino que está simbolizando a una nación o a un territorio por el cual dicho río Éufrates fluye, ¿no? Pasa su caudal. Y que pues se toman esta última opinión, pues preferible por las razones que vamos a estudiar y que se van a exponer en este momento. No sé, hermana, qué puede agregar respecto a esta parte de por qué no es el secamiento del río literal. Sí, sí, hermana, sí, yo también estuve mirando un comentario que pues prácticamente con la plaga del calor, pues los ríos ya están muy secos. Entonces, si fuera así, pues no necesitaría decir en esta plaga que el río se secó, porque ya prácticamente con esa sequía, con ese calor tan impresionante que no solo se secaron todas las plantas, se van a secar los ríos. Entonces, esto sabemos que es algo figurado, es algo simbólico que utiliza acá. Recordemos que las plagas pueden tener algo simbólico con, con el efecto literal, como ya lo dijo la hermana. A veces un texto bíblico, a veces en Apocalipsis, habla de algunas cosas que son literales y vienen mezcladas con símbolos. Entonces, por eso no quiere decir que todo es simbólico, ¿sí?
o que todo sea literal, como en este caso que estamos analizando, el, el, el secamiento del río y bueno, y también la marca de la bestia, su imagen y bueno, todos estos sabemos que son símbolos. No sé, algún otro Bueno, hermano si aporte. ¿Y bueno, qué entonces, significan los espíritus inmundos como ranas? ya hermanita, ya vamos para allá, sí, vamos por partecitas en esta sexta plaga, porque es de las más largas en escritura. Y entonces vamos, hasta ahora vamos mirando que lo del gran río Éufrates y Sí. para qué se secó, ¿no? Entonces vamos a concluir en esta primera parte que el río Éufrates aquí es un símbolo de la nación Ujú. que ocupa el territorio por el cual fluye este río, ¿no? Y nos lleva a la lectura del libro de Urias Smith a concluir que la nación que está simbolizada aquí por el río Éufrates corresponde en estos momentos a lo que se conoce al país de Turquía, ¿sí? Eh, para estudiar este tema es muy bonito, muy interesante, tendríamos que ocupar mucho espacio, pero hermanos, ustedes Sí, pueden buscar, por ejemplo, buscar en internet, en YouTube, en Google, lo que representa, lo que es ahora Turquía y lo que fue Turquía en la época de, del apóstol Juan y mucho antes. No es simplemente un país como lo es ahora. En esa parte ya no se hablaba de Turquía, sino del Imperio Otomano. Acordémonos que hubo un pionero, uno de los que estaban en la época de los pioneros, que predijo la caída de ese Imperio Otomano. ¿Se acuerdan de la fecha? Creo que es el 11 de agosto de 1840. sí, así Josías, es, hermano. Josías Litz, me parece. Sí, así es, hermano. Bueno, él predijo la caída de ese imperio. Ese Imperio Otomano, si uno tiene la oportunidad de mirar, uno escribe en Google la ubicación geográfica, es decir, lo que es el mapa de lo que era el Imperio Otomano, era un imperio muy grande. Era un imperio que tenía terrenos o países de Europa, de Asia y del norte de África. Era una buena extensión de tierra. Y ustedes saben que esa región ha sido siempre muy codiciada. Es una región que económicamente, comercialmente, es muy codiciada. Económicamente por esos grandes yacimientos de petróleo. Por acá hay una expresión que habla del petróleo como el oro líquido del valle del río Éufrates, ¿sí? Por esa parte ha sido muy codiciada. Y por la otra parte, de la parte comercial, es porque eh, en esa región hay un estrecho, digamos lo que en geografía es un estrecho, es como una partecita que puede unir territorios, ¿sí? Entonces dice, debido a que este territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos, domina tres grandes rutas comerciales, es decir, las rutas comerciales de tres continentes, del continente europeo, del continente asiático y del continente africano. Eso hace que esa región siempre ha sido una región que ha liberado muchas guerras. Yo mirando todo esto, yo me quedaba sorprendida porque pues uno casi no está pendiente de esas cosas, pero todo el tiempo esa región ha reñido guerras con los de Europa, con los de Asia, porque todo el mundo ha querido ser dueño de ese imperio. Pero a medida que se daban esas guerras entre estas potencias, europea, asiática, África, ese imperio otomano terreno, fue perdiendo todas esas áreas que tenía en Europa, en Asia y en África. Y hoy en día es un país pequeño, Turquía, pero él sigue teniendo esa característica muy especial y es que él tiene, así sean regiones ahora muy pequeñas, él tiene parte con Asia,
con Europa y algo de norte de África, pero ya es un territorio muy pequeño. Es decir, ¿qué ha pasado con ese imperio turco, ese imperio otomano? Pues que a través del tiempo, por acá nos dan la fecha, dice que a partir de 1718, y nos dan todas las fechas ahí en el libro de Urias Smith, de las guerras que ha venido librando y cómo fue perdiendo paulatinamente poderío. A medida que perdía territorios, pues iba perdiendo también su poderío, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido con Turquía. Entonces dice, el secamiento del río sería pues una disminución del poderío turco, la reducción gradual de sus fronteras. Y esto es lo que ha venido sucediendo. El río se ha venido secando en el sentido de que ese imperio riquísimo, económicamente pues poderoso, ha venido perdiendo su territorio. Y aquí hay una anécdota, hermanos, muy bonita, muy interesante, que nos cuenta aquí Urias Smith, en que Napoleón siempre quiso unificar al mundo y que hubiese, así como hubo antes, imperios únicos como Babilonia, Medos y Persas, Grecia. Él siempre estuvo con él y otros, en unificar al mundo, y Napoleón disputándose con un líder, digamos, de la parte asiática, el zar Alejandro, dice que se sentaron para dividirse el mundo entre sí. Habían guerreado y pues acordaron dividirse el mundo entre sí. El zar el zar Alejandro, no Alejandro Magno, sino un zar que era gobernante de la parte asiática, le dijo a Napoleón, denos o quítenos lo que quiera, le dice este zar a Napoleón, pero denos a Constantinopla. Acordémonos que nosotros hablamos de Constantinopla cuando hablamos de las trompetas, cuando hablamos de la división que había en Roma, había Roma Occidental y Roma Oriental. Roma Oriental tenía como capital Constantinopla, ¿sí? Dice en la historia, en Google, que Constantinopla era una nación hermosísima, riquísima, y el zar Alejandro quería que en esa repartición que se estaba haciendo con Napoleón les dieran a Constantinopla. Y le dijo, mi pueblo está preparado a hacer cualquier sacrificio por Constantinopla. Napoleón estuvo inclinado, se agachó sobre el mapa del mundo y de la parte que ellos se estaban dividiendo. Me imagino que lo miró, lo analizó y luego enderezándose con resolución repentina le contestó al zar, Constantinopla nunca significa el dominio del mundo. Entonces, esa región, vuelvo y les repito, hermanos, ha sido una región muy codiciada por la ubicación geográfica, porque ella permite el paso, el estrecho que tiene, que le permite rutas comerciales a 3 continentes, y además de la parte que es rica en ese oro líquido que es el petróleo, y que por ese recurso se guerrea, se pelean en el mundo. Entonces, ahí tenemos como una medio idea de lo que significa esta región que es bañada por el río Éufrates y que en estos momentos corresponde al país de Turquía. Entonces, hemos llegado hasta donde dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó. Hasta ahí vamos. Entonces, Sí, pues, hermana, podemos, hermana. A usted prácticamente analizamos, bueno, con el comentario suyo y de Urias Smith, se analizó ya prácticamente la pregunta 9. Podríamos seguir, esa es la continuación de la pregunta 8 prácticamente, y podríamos seguir como nos da en la pregunta 10 la explicación en Isaías 8:7. Podemos mirar y leer qué ejemplo del Antiguo Testamento muestra que un río puede representar a una nación.
Entonces podríamos leer Isaías 8:7 que dice, aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Y explica, esto es al rey de Asiria. Entonces, como usted ya lo acaba de decir, hermana, que el rey de Asiria representa o sea, que vino contra ellos, porque aquí está la respuesta, esto es al rey de Asiria, ¿sí? Entonces está utilizando aquí en Isaías un símbolo que son los ríos, ¿sí? Las aguas, ¿sí? Entonces esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos los ríos y pasará sobre todas las riberas. Y recordemos que el símbolo en la Biblia para ríos o mares son multitudes, pueblos y naciones. Aquí lo está simbolizando por el rey de Asiria. Entonces, el secamiento de estas aguas que hace aquí en la plaga, en la sexta plaga, simboliza que, como lo acaba de explicar nuestra hermana Telis, es este poder, o sea, esta persona, estos que hay allá en Asiria, en este Turquía. territorio, eso en Turquía, están perdiendo su poder. Entonces, él lo simboliza como el secamiento de sus aguas. ¿Por qué? Porque están perdiendo un poder poco a poco, su poder. No sé, hermana, si tenga... No, sí, Sí, así, este versículo pues está demostrándonos que un río puede representar a una nación, ¿sí? Así como ahorita esta nación del río exacto, Éufrates representa a Turquía, allá en el Antiguo Testamento, esas aguas de esos ríos impetuosos representaban a una nación que era Asiria, y pues siempre en las naciones hay alguien en su liderazgo, en este caso el rey de Asiria. exactamente. Entonces miremos lo que sigue, ¿no? Que es la pregunta 11. Sí, hermano. ¿Para qué están preparados los reyes de la tierra? ¿Por qué agencia? Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Alguien, Amén. hermano? Que lo quiera Y vi leer. salir, amén. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, hermanos, ese secamiento del río Éufrates, que ya nos quedó claro a quién representa, tiene un propósito y es que se prepare el camino para los reyes del Oriente, ¿sí? Y de eso Así es. lo vamos a tomar aquí al final un poquito para mirar qué es eso de preparar el camino para los reyes del Oriente. Pues mientras Turquía esté en manos de los turcos, que también se les llama otomanos, pues ellos son dueños de ese territorio y no van a permitir que pues se convierta eso en paso fácil de quien quiera, digamos, utilizarlo como ruta comercial. Pues me imagino que ellos tienen sus tratados y lo que significa poder pasar por un territorio que no es el nuestro. Para eso hay tratados comerciales, bueno, políticos, económicos, entiendo poco de eso, pero llegará un momento en que el río se secó completamente, es decir, Turquía va a perder, los otomanos van a perder todo, yo lo entiendo así como decir, ya no van a ser dueños de esa región, y eso va a permitir que haya paso de los reyes del Oriente. Entonces, para eso, dice la 11, ¿para qué están preparados los reyes del Oriente? Ellos van a, a pasar por ese territorio y van a ir hacia un lugar, ya sabemos nosotros más adelante, y cuál es el propósito de esa reunión que va a haber, ¿cierto? Y Juan acá nos está diciendo, el profeta Juan, lo que él vio. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice que son esos espíritus, espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos. Para unirlos en la batalla de aquel gran día. Sabemos Contra el Dios que sí, Todopoderoso. el espíritu
espiritismo, bueno, aunque ya ahora hay espiritismo, pero en ese entonces se va a aumentar este espiritismo de tal manera que engañará a los reyes de la tierra. O sea, sabemos que van a haber muchos milagros. Satanás hará descender fuego del cielo y obviamente esto lo van a hacer, digamos, en las religiones, el protestantismo apóstata, inclusive Roma. Ellos también tienen sus milagros y todo. Ahora se está aumentando y la gente tiende a creer en estas religiones que hacen milagros. O sea, ellos, las iglesias se llenan, convencen a mucha gente porque, bueno, ¿por qué es espiritismo? Como preguntaba la hermana Mónica, sobre esto, lo del espiritismo, bueno, lo que iba a salir a manera de tres espíritus inmundos a manera de rana. Sabemos que estos tres espíritus inmundos, creo que es el dragón, el falso profeta y la bestia, que el dragón simboliza el paganismo, el falso profeta al protestantismo apóstata y la bestia al catolicismo. Van a hacer tantos milagros que obviamente todo el mundo se va a ir los va a seguir y muchas gentes, muchas personas van a ser convencidas o el mundo entero, inclusive estos reyes también, todos los reyes van a ser, todo el mundo va a ser convencido por esos milagros. Sí, hermana, Dice, aquí en Urias Smith dice que, como usted dijo ahorita, el espiritismo hace mucho tiempo viene haciendo su obra, ¿sí? sí, Y a veces uno se pregunta cómo la gente es tan sensible a creer cosas que no tienen ninguna explicación y ninguna base bíblica, pero las creen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Satanás cuando allá en el Edén dijo la primera digamos, como la base del espiritismo, ¿sí? Es engañar a la gente y hacerle creer cosas que para los que conocemos por la misericordia del Señor la verdad y lo que está escrito, pues uno dice, ¿cómo pueden creer semejante mentira? ¿Sí? Que a legua se ve el gran engaño que es, pero para ellos no, porque ellos están bajo la influencia de esos espíritus. Entonces la hermana preguntaba que eran esos espíritus de manera de rana, están representando, hermana, eh, el espiritismo y esa obra que ellos han venido haciendo. Acá dice ajá, que en ese momento en que se da esta plaga, el espiritismo ha llegado a, digamos, a afianzar su influencia tan grande entre las naciones y no solamente las personas comunes y corrientes que hacen parte de una nación, sino sus líderes, sus gobernantes. Acordémonos que ellos, la gran mayoría de ellos, están siendo, ¿cómo se dice? Ellos contratan personas que los orientan, ¿no? Eso tiene un nombre especial que ahora se me escapa, que son como sus ayudadores, bueno, se me fue la palabra, y que ellos, consejeros, sí, sus consejeros, consejeros presidenciales, consejeros de esas cortes. ¿Y o quiénes son asesores. ellos? ¿Quiénes son ellos? Son personas de órdenes masónicas, ¿sí? Son personas que tienen que ver con el espiritismo. Entonces el espiritismo va a llegar en ese momento en que estamos ubicados en este tiempo de esta plaga, a ejercer una influencia tan grande entre las naciones de la tierra, que ellos van a recibir cualquier enseñanza que venga de ese espiritismo, la van a recibir como si fuera autoridad divina, como si fuera palabra de Dios, como si fuera la ley del Señor, dice, y esta obra se está realizando ahora. Y una vez que el espiritismo haya adquirido esa plena influencia, esa gran influencia sobre las naciones, entonces eh, las naciones y sus líderes van a ser, van a ser congregados para, para ir a una batalla que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre a ellos pensar que pueden ser victoriosos en una batalla contra el Dios Todopoderoso? ¿Sí? Pero van a ser engañados. Entonces dice, a muchos puede parecerles increíble que las naciones estén dispuestas
a empeñarse en una guerra tan desigual como sería el subir en batalla contra el Señor de los ejércitos. Pero engañar es una de las ocupaciones de estos espíritus de demonios, porque han realizado muchos milagros. Ahí el peligro, hermanos, de la gran mayoría del mundo, que creen los milagros, que tienen que ver los milagros, que le fascina ir a mirar los milagros, que, mejor dicho, están fascinados por los milagros, ¿sí? Y ellos van a hacer muchos milagros y con ellos engañan a los reyes de la tierra para que crean esa gran mentira. Entonces, en esta parte es muy importante, hermanos, el que cuando tengamos la oportunidad de hablar con las personas que están inclinadas hacia estos milagros, mostrarles de dónde proceden estos milagros. Si no están sujetos las personas que obran esos milagros a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido, están en completa oscuridad. Sí, hermana Ángela. Bueno, pasamos a la pregunta 12. Sí, hermana, ¿cierto? A la pregunta 12. No estoy mal. Sí, señora. ¿Quién lo reúne para la última gran batalla y cómo se llama ese terrible conflicto? En el verso 16 dice que lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿sí? Que se reúnen para esa gran batalla. Obviamente esa batalla, como ya lo explicó la hermana en el comentario de Urias Smith, es esa batalla que el mundo está haciendo contra Dios, ¿sí? Contra Dios, que obviamente pues saben que es una batalla que está digamos, tiene desventaja, o sea, todo el mundo está en desventaja a Dios, o sea, se van a enfrentar es con Dios, ellos se quieren enfrentar es con Dios, y obviamente pues ya se sabe que tiene la batalla perdida, ¿sí? ¿Y cómo se llama ese terrible conflicto? Ya aquí lo dice el Armagedón, ¿sí? No sé, hermana, pues si usted tiene algún comentario sobre respecto a esto con Urias Smith. Bueno, antes de eso, pues recordar nuevamente que acá hay algo importante que dice Urias Smith, es que los grandes, digamos, las guerras que han sucedido en este mundo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, lo que estamos viendo ahora ya en el Oriente y las cosas que han sucedido en años anteriores, dice que estas guerras lo reconocen las personas, digamos, que no son cristianos. Ellos han reconocido que los espíritus de demonios influyen en las naciones para incitarlas a la guerra. El demonio se deleita en la muerte, en la tragedia, en el dolor, en la guerra. Al describir la acción de estas fuerzas, un señor ministro de Relaciones Exteriores dijo, es realmente como si en la atmósfera del mundo obrase alguna influencia maligna que perturba y excita a cada una de sus partes, las excita a la guerra, a la destrucción. Entonces, ese es uno de las obras en las cuales se place el enemigo, que ha venido trabajando a través de estas tres agencias, como decía la hermana Ángela, el dragón, que primariamente representa a Satanás, pero que también representa secundariamente al Roma paganismo. pagana y al paganismo. La otra agencia es la bestia, el sistema papal, y el falso profeta, que es el falso protestantismo. Entonces, a través de esas tres agencias, estos espíritus de demonios, el espiritismo ha venido haciendo ese trabajo. Ahora preguntan que quiénes los han congregado y para qué se los congrega, ¿no? Entonces, quien los congrega, pues son esos espíritus de demonios, del espiritismo, que los lleva a creer esa mentira y los lleva a congregarse en ese lugar que en hebreo se llama, según lo que dice la lectura de la sexta plaga, en hebreo se llama Armagedón. y pues
en la Biblia Armagedón, y acá en el libro de Urias Smith dice que corresponde a, a una llanura central que queda en Palestina, dice por acá, dice, durante los siglos los territorios de Palestina y Éufrates han estado bajo el dominio de gobernantes turcos o mahometanos. Por lo tanto, es lógico creer que Turquía llegará a su fin, es decir, se secará totalmente el río, antes de que los reyes de la tierra hagan desembocar sus ejércitos. Entonces, los reyes de la tierra van a movilizar sus ejércitos, y no ejércitos como dice acá Urias Smith, como la muchedumbre que atravesó el Mar Rojo, que no era un ejército, era una muchedumbre de hombres, mujeres, niños que no estaban organizados militarmente. Aquí se van a congregar ejércitos, digamos, con toda la tecnología, con todos estos países ricos, van a organizar como ejércitos. Y van a decir que los harán desembocar en aquel territorio. El fin de Turquía prepara el terreno para esta batalla del Armagedón, es decir, para que ese corredor, esa región en que está Turquía, lo llaman el corredor, por acá lo llama él, el corredor de Siria, y es la clave militar de Siria, o lo que corresponde ahora a Turquía. Esa tierra es el corredor entre Europa y Asia, por eso es tan peleado, ha venido siendo tan peleado esta región, porque es un estrecho, es un corredor, es una franja pequeña de tierra que permite el paso comercial de estos continentes. Nos quedaría preguntarnos, hermana Ángela y hermanos, así como las plagas son literales, podemos preguntarnos, ¿va a haber realmente una batalla literal en aquel lugar llamado Armagedón? Sí, pues hermana, en el comentario de Urias Smith, hermana, no sé si, yo no lo alcancé a leer el comentario, no sé si algún hermano lo haya leído, sobre qué dice el comentario de Urias Smith sobre el Armagedón, o qué ha dicho la profeta del Señor. Podríamos acudir al espíritu de profecía en ayuda. Sí, yo en algún momento leí que realmente Satanás los va a reunir con las mentiras dadas por, digamos, por la influencia de este espiritismo, y van a querer pelear, porque van a creer que ellos tienen la mejor tecnología y que pueden luchar contra el Dios Todopoderoso. Tocaría hacer la consulta al hermano Carlos. Sí, hermana, porque mire que el comentario de Urias Smith habla de que es una batalla que ellos tienen contra Dios, y que es una batalla que para ellos está en desventaja. Es como poner a Goliat con David, ¿sí? Algo así. O sea, pues lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque Goliat vendría a ser Cristo, y ellos, los reyes de la tierra y todo el mundo, vendría a ser David. Entonces, mire que David estaba con Goliat en desventaja aparentemente a los ojos humanos, pero sabemos que fue Dios el que actuó en ese momento. Ahora sería el contrario. Sí, ellos serían David y Cristo, porque ellos quieren guerrear contra Cristo. ¿Quién puede vencer a Cristo? ¿Quién puede vencer a Dios? Entonces ya con el comentario anterior de Urias Smith, ya sabemos que ellos, como lo dice usted, mi hermana Argenis, esta batalla sería del mundo contra Cristo, y contra nosotros, digamos, contra todos los fieles. Y todo lo que es contra nosotros es contra Cristo, ¿sí? Porque lo que hiciste a estos, me lo hiciste a mí. Entonces, podría ser que es eso, ellos se están preparando para esa batalla, porque, a ver, contra quién van a dar el decreto de muerte cuando estas plagas ya estén en su máximo furor?
es contra el pueblo de Dios. Y van a dar la orden de que los maten. Tienen la autorización de todo el mundo que donde nos encuentren, nos maten, nos acaben, ¿sí? Porque nosotros nos van a catalogar como los culpables de que estas plagas se estén derramando. Entonces, volviendo al tema, es que estos espíritus engañadores, o sea, el espiritismo, está reuniéndolos. El espiritismo está reuniendo a todo el mundo contra Cristo y contra nosotros. Esa es como la conclusión de estas preguntas anteriores, relacionándolas con el espiritismo y todo, bueno, todos estos tres espíritus inmundos a manera de ranas, ¿sí? El dragón, el falso profeta y la bestia. Sí, No hermana, sé ya si... acá, pues, en este pequeño trocito del libro de Urias Smith, pues, nos lleva a concluir que realmente se dará esa batalla. Dice, a muchos puede parecerles increíble que las naciones estén dispuestas a empeñarse en una guerra tan desigual como sería el subir en batalla contra el Señor de los ejércitos. Pero Claro. eso va a suceder porque las naciones y sus líderes van a ser engañados por estas tres agencias en donde gobierna el espiritismo, ¿no? Hermano Luis, diga. Hermana Ángela, no sé si era que yo le entendí mal o de pronto era para una explicación, pero usted dijo que Goliat representaba a Cristo y, y a David los representaban los otros. Entonces no sé si esa era para una explicación, para una corrección No, sí, o de... hermano, vean. O sea, ellos están en desventaja como lo veían en el tiempo de Israel, como lo veían a David, que estaba en desventaja con un guerrero grande que tenía el pueblo filisteo, que era Goliat. En este caso sería que David sería, o sea, el mundo estaría simbolizado con David y Goliat simbolizado con Cristo, porque como acaba de leer la hermana Argenis en el comentario de Urias Smith, el mundo está en desventaja. Si se van a guerrear con Cristo, con el gran gigante, ¿quién ganaría o quién perdería? Obviamente ganaría Cristo y perdería el mundo entero. Entonces, en ese entonces podemos ver que aparentemente David estaba en gran desventaja, en una desventaja terrible, un niño bien pequeño que no era un guerrero a enfrentarse con el gran Goliat. Hoy en día se miraría de esa manera, se miraría de esa manera. El mundo entero estaría representando a David aparentemente, ¿cierto? En ese entonces que era aparentemente que estaba en desventaja con Goliat, ¿sí? Entonces, no sé si me entendió, hermano Luis. Sí, hermana, lo hace de una manera simbólica, o sea, para Exacto, aclarar el punto. como para buscar una ilustración, para que entendamos, ¿sí? El mundo entero, como lo dice Uriel Smith, estaría en desventaja, porque ellos van a guerrear ¿contra quién? Contra Dios, que con solo pestañear acabaría este mundo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues es una batalla que ellos van a hacer, su último esfuerzo, su último suspiro, digámoslo así, su último esfuerzo, como cuando ya pasen los 1000 años, donde Satanás engañará al mundo entero y dirá que lo resucitó, él lo resucitó y los reunirá para ir a atacar a esa ciudad que aparentemente es pequeña, la ciudad de los redimidos junto con Cristo. ¿Sí? Entonces, eso va a ser este mundo, ya en su último esfuerzo por ganar ellos la batalla, ellos piensan que, bueno, son demasiados, son muchos contra pocos, y ellos pensarán que van a ganar esa batalla, pero obviamente pues sabemos que no. Hermana Ángela, Sí, hermano Carlos, buenos días. buenos días. Un feliz sábado para todos mis hermanos. Amén. Quisiera hacer un pequeño aporte al respecto de la última pregunta que se está comentando, ¿cierto? Sobre la batalla del Armagedón. Específicamente, aclarar, hermanos, que tenemos suficiente fundamento en el conflicto de los siglos, en el capítulo 43,
Conflicto de los siglos, capítulo 43, se habla de el fin del conflicto, el fin del conflicto. Y en ese capítulo se explica claramente que esa batalla del Armagedón va a ser una batalla literal, con escuadrones literales, guerra literal. ¿Y cómo es que se la describe? Bueno, allí en Apocalipsis 16, 14, leemos, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál va a ser esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso? ¿Cuándo se va a pelear? ¿Dónde se va a pelear? Dice el conflicto, el capítulo 43 del fin del conflicto, se llama así, del conflicto de los siglos o de la gran controversia, el capítulo 43, que se titula El fin del conflicto. Noten, vamos a responder la pregunta. ¿Cuándo se va a pelear la batalla del Armagedón? ¿Dónde se va a pelear? ¿Y quiénes la van a pelear? ¿Y se va a hacer una guerra literal o simbólica? Dice, al fin de los 1000 años. De entrada hay una respuesta ahí contundente. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Hermanos, ahí están los dos bandos. Cristo y sus súbditos, Satanás y sus súbditos, incluyendo a todos los impíos. Se levanta su gran ejército. Se levanta su gran ejército de los impíos, innumerable como la arena del mar. ¿Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales, los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Más adelante dice, Cristo baja sobre el monte de los olivos. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está frente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio, haciendo un muy grande valle. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14, 5, 4 y 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Ya respondemos ahí cuándo y dónde se va a pelear la batalla del Armagedón. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado, bueno, comienza a decir otras cositas y dice, alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Sí, lo sigue engañando, ¿verdad? Y entonces dice así, en un arrebato belicoso, señala a los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca. Aquí está describiendo a los soldados de Satanás para esa batalla. En ese lugar
en ese tiempo, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer sobre la superficie de la tierra. ¿Quiénes más van a estar en ese ejército que va a pelear contra Cristo y sus súbditos? Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Y noten lo que pasa. Ya voy a terminar. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos. Somos muchísimos como la arena del mar. Y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla del Armagedón. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Noten que hay armas también de guerra literales. Soldados literales, armas de guerras literales. En ese sitio, al final de los 1000 años. Renombrados caudillos se organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Las organizan en cuadrillas y divisiones. Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podía ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esa batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido. Hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. Sigue allí describiendo toda la hueste de los redimidos. Toda la hueste de los redimidos. Sigue describiendo que en presencia de los impíos que están listos para la batalla, marchando, se hace la coronación de Cristo, ¿sí? Se abren los registros, se les presenta en panorámica todas las pruebas que se les presentaron para salvarlos. Se describe a quiénes están entre las multitudes de los apóstoles, de los redimidos. Ahora sí, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, termina diciendo en esta parte final, cómo llueve fuego del cielo y los consumió a todos. ¿Sí? Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento,
mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad la penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Hermanos, allí sigue narrando este capítulo que es un poquito largo, pero hermanos, gracias a Dios, dice al final: y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre la mar, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Hermanos, con la batalla del Armagedón, cuando son destruidos todos los impíos, sus ángeles y Satanás, termina el gran conflicto que durante casi 6000 años duró en esta tierra. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Así se peleará la batalla del Armagedón. Literal, en un sitio literal, con ejércitos literales, armas literales por parte de los impíos, pero el Señor los destruirá. Hermanos, es bueno que leamos todo el contexto de el conflicto de los siglos, capítulo 43, que se llama El fin del conflicto. Me disculpan que me tomé un poquito más de tiempo, hermanos, pero era necesario aclarar. Adelante, hermanos. Muchas gracias, hermano Carlos, por esa importante aclaración. Sí, y nosotros tenemos el espíritu de profecía, ¿sí? Que es una luz que nos guía a las Sagradas Escrituras, y cuando no lo leemos adecuadamente o estamos siempre buscando una guía ahí, pues obviamente no vamos a saber interpretar, entender todo este tema del Apocalipsis. Por eso es que, bueno, agradeciéndole al Señor primero que todo y al hermano Carlos que nos colaboró con este tema, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante en la pregunta 13. ¿Qué advertencia y amonestación se dan a los que viven en este tiempo crítico? Entonces vemos que en el verso 15 dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces aquí sabemos que, como lo dice el comentario de Urias Smith, que esta amonestación o esta advertencia es algo retrospectivo, ¿sí? O sea, no es porque precisamente en ese momento ya están cayendo las plagas y Dios primero advierte y luego derrama sus plagas. Entonces, esta advertencia prácticamente es una advertencia retrospectiva que ya se había hecho antes, y esto se debería hacer antes del tiempo de gracia. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento, advirtiendo al mundo lo que se viene. Entonces, no se podría aplicar en ese momento, hace un alto en el camino para continuar con el verso 16, ¿sí?
que está conectado con el verso 14, el verso 14, ¿sí? El verso 13 y 14. Entonces sabemos que esta amonestación se está haciendo ahora, que tenemos gracia, ahora que el mundo todavía tiene tiempo. Estamos en este tiempo de prueba y esta amonestación se debe de hacer ahora. Y él da otro ejemplo que dice, bienaventurado el que ha velado y guardado sus vestidos, ¿sí? Porque el que no lo ha hecho, obviamente, pues sufrirá las plagas, ¿cierto? Entonces, el hermano Urias Smith conecta el verso 14 con el verso 16 y el verso 15 es como una amonestación que ya con anterioridad se hizo, porque no puede ser que mientras que estén recibiendo las plagas, no es lógico que mientras que se esté recibiendo las plagas, entonces se dé esta amonestación aquí en el verso 15. Y en el verso 15, después de leer el verso 15, nos podemos ir a Mateo 24, 43, donde habla de velad y orad, ¿cierto? Tenemos que velar. En el verso, vamos a leerlo, Mateo 24, 15, a ver, 24, 43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Sí, entonces aquí está hablando de velar, ¿sí? Velar, dice. En el 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, está haciendo una advertencia aquí de velar, de velar. Esto también puede aplicar, hermano, digamos, a cuando nuestros nombres sean pasados a lista. No sabemos en qué momento Cristo va a revisar nuestro nombre allá en los libros del cielo y debemos estar velando, porque no sabemos en qué momento Cristo mira mi nombre y me colocará enfrente de mi nombre, fuiste hallada falta o bien hecho, siervo fiel. Hermano Carlos, adelante, o hermana Argenis. Gracias, hermana. Es decir, en conclusión de lo que está diciendo la hermana, en la descripción de la sexta plaga, el apóstol Juan nos dice, bienaventurado el que vela. Pero como nos está diciendo que esto es de acción retroactiva, entonces podríamos decir, no bienaventurado el que vela, sino bienaventurado el que haya velado. Y no el que guarda sus vestiduras, sino el que haya guardado sus vestiduras, puesto que la vergüenza y desnudez de cuantos no hayan hecho esto, se verá en este tiempo. No, el tiempo en que empiezan a caer los juicios del Señor, no es el tiempo de empezar a velar, ni de empezar a vestirse las vestiduras de justicia del Señor Jesús, porque ya no habrá el tiempo. Esto es de una acción retroactiva, es decir, hay que estar velando ya desde hace mucho tiempo, estar despierto, estar estudiando las profecías, estar conociendo la verdadera doctrina, estar conociendo cuáles son esas trampas y engaños del espiritismo, y eso significa estar, que ha estado velando y guardando sus vestiduras y va a ser guardado de estos juicios. Entonces pasamos a la última plaga, hermana Ángela, la plaga número 7, que corresponde a la pregunta 14. ¿Qué ocurrió cuando el séptimo ángel derramó su copa? ¿Qué disturbios físicos tuvieron lugar con esa copa? Que es la pregunta 15. Y la 16, ¿cómo se describe esa granizada final? Entonces vamos a leer la séptima copa. Y dice, versículos 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande
cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque fue su plaga muy grande. Entonces empecemos, hermana, con la primera frase: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. No sabemos más en qué consistió qué fue lo que fue derramado por el aire. Sin embargo, pues todos sabemos que el aire está constituido por una capa que la llamamos nosotros la atmósfera y que envuelve toda la Tierra. Entonces, por acá en el teoría de Smith dice que pues de esto se desprende que esta plaga va a afectar a todo el globo habitable, que será universal y que el mismo aire se volverá mortífero. ¿Sí? No dice más nada acerca, ni en la Biblia ni acá en este libro, acerca de qué fue lo que fue derramado sobre el aire. No sé, hermana, si tiene algún comentario o algún aporte más sobre esta parte. No, hermano, de pronto, hermana, de pronto los otros hermanos. Si alguno tiene algún comentario, ya sabemos que la voz de Dios es anunciando ya prácticamente, ya es a punto de que Cristo salga por sus escogidos, salga para esta tierra, y ya comienzan a verse aquí pues todo lo de las señales y el gran terremoto y todo esto. Y ya después viene pues el grande granizo, que es prácticamente la séptima plaga, que es el grande granizo literal. Aquí en el diagrama de diagrama 2 del orden de los eventos finales, donde dice el punto número 8, dice la voz de Dios, dice que con la voz de Dios comienza la séptima plaga, ¿sí? Entonces, se escucha cuando el Señor dice, hecho es, ¿no? Hecho es, ¿qué significa, hermanos? Que ya todo ha quedado terminado, que se colmó la copa de la culpabilidad humana, que la última alma se ha valido del plan de salvación, los libros están cerrados, el número de los salvos se ha completado, se ha puesto punto final a la historia de este mundo. Las copas de la ira de Dios han sido derramadas sobre una generación corrompida. Los impíos las han bebido hasta las heces y se han hundido en el reino de la muerte por 1000 años. Eso es lo que significa cuando el Señor dice, hecho es. Pero además, pues, está describiendo qué disturbios se ocasionan en esta plaga. Dice que escuchamos lámpagos, voces, truenos, y pues acá, por ejemplo, en esta región, es una región de mucho relámpago, y hay ocasiones donde uno quisiera no saber dónde esconderse cuando comienzan esos relámpagos y esos truenos. Imaginemos truenos y relámpagos de esta séptima plaga. Además se le une ese gran temblor de tierra y describe que no ha habido un terremoto desde que los hombres, un terremoto como ese, de esa naturaleza, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pues ese terremoto destruye absolutamente todo. Ya no hay casas, ya no hay edificios, ya no hay árboles donde refugiarse, y sobre todo que esa gran ciudad, la Babilonia, dice que queda dividida en 3 partes. Recordémonos que cuando se habla de Babilonia, incluye esas 3 falsas religiones que son el paganismo, el catolicismo y el falso protestantismo. Entonces dice que esa grande Babilonia vino en memoria de Dios. O sea, nunca se le ha olvidado al Señor lo que Babilonia ha hecho a sus hijos, al pueblo santo del Señor desde todas las edades,
que han pasado. Imaginémonos que están esas grandes organizaciones militares, sus líderes congregados para esa batalla, ¿no? Que se han congregado para esa batalla y es derramada esta séptima copa con todos estos disturbios, truenos, relámpagos, voces, ese gran temblor. Y ahora se le va a unir algo terrible de esta plaga, que es la lluvia de granizo, en donde se van a refugiar y del tamaño de ese granizo. Acá en el libro de Urias Smith hay un señor que comenta lo que vivieron bajo tormenta, truenos, relámpagos y una granizada que les destruía los paraguas, que les partía los remos porque iban en una embarcación. Y él dice que nunca quiso volver a vivir una situación como esta. Aquí todo está destruido ya, la naturaleza, la tierra está totalmente desolada, no hay donde refugiarse y evitar la acción de esos grandes granizos, del tamaño de esos granizos que dice que es como de un talento, y un talento más o menos dice acá que equivale a 26 kilogramos. ¿Qué podrá resistir a la fuerza de piedras de ese peso que caigan del cielo? En aquel momento la humanidad no tendrá refugio, pues ya las ciudades han sido derribadas por un terremoto, las islas han huido, las montañas ya no están en el lugar. Nuevamente los impíos expresan su desgracia en blasfemia, porque su plaga fue muy grande. Entonces, hermanos, esta es la desolación y esta es, como acabamos de leer, cuando el Señor dice, hecho es la terminación de la historia de esta tierra. Y pues los impíos se han hundido en el reino de la muerte por 1000 años. Nos pregunta Urias Smith, ¿dónde deseas que te encuentre después de aquella grande decisión? Pero hay algo maravilloso, y es cuál es la condición de los santos mientras pasare el turbión del azote. Los santos son el objeto especial de la protección de Dios, que no deja caer al suelo un solo pajarillo sin tomar nota de ello. Muchas son las promesas dadas para consolarnos y se hallan contenidas sumariamente en el hermoso y expresivo lenguaje del salmista en el Salmo 91, que lo leyéramos al finalizar el repaso de la escuela sabática. Hermana, adelante, si hay algo para complementar. Entonces, hermana Argenis, pues bueno, yo me glorío en el Señor porque nosotros anteriormente nos enseñaban que esa batalla del Armagedón se iba a dar pues un poco antes de la venida de Cristo. Y yo hoy he entendido, no sé si no hablo por todos, yo hoy he entendido, como nos explicó el hermano Carlos, en el conflicto de los siglos, que el Señor le reveló a la profeta de que esta batalla se iba a llevar allá después de los 1000 años. Porque hoy recuerdo yo de que en un verso bíblico se pueden nombrar varios eventos con mucho tiempo de separación, de separados, ¿sí? Con mucho tiempo, digamos, sí, o sea, en un tiempo se hizo algo y pasaron 200, 300 años y pasó ese otro evento que anuncia en la próxima palabrita que se expresa ahí en el mismo versículo. Entonces, bueno, le doy la gloria al Señor por esto, porque cada día pues es una enseñanza, es un aprendizaje para nosotros y que el Señor iluminó a nuestra profeta y la dirigió, el Espíritu Santo la dirigió. Y por eso es que nosotros debemos de ir, como dice el hermano Carlos, a uno escrito está, y tenemos el espíritu de profecía que va conectado con la palabra de Dios. Gracias, hermano. Sí, hermana, también, pues yo no tenía muy claro lo del Armagedón, o sea, hasta hoy, gracias a Dios, entiendo esta parte, porque muchas veces las personas le preguntan a uno y uno no sabe, o sea, entonces, bueno, sí,
conocer para uno poder enseñar y para poder explicarle a las personas que no saben. Debemos sí estudiar este capítulo del conflicto de los siglos, pues yo lo había leído una vez, pero no lo entendí muy bien. Pero hoy, gracias a Dios, quedó claro. Hermanitas, permítanme hacer un aporte adicional, y es que el capítulo 43 del conflicto de los siglos empieza diciendo claramente, por favor subrayen ahí esa frase, al fin de los 1000 años, al fin de los 1000 años. Entonces hay que hacer la aclaración, la batalla del Armagedón, ¿sí?, se pelea cuando finalicen los 1000 años. Al finalizar los 1000 años, los 1000 años. O sea, el establecimiento de la eternidad es cuando se pelea la batalla del Armagedón, se destruyen a los impíos, incluyendo a Satanás y sus ángeles y todos los impíos, quedan destruidos, se establece la eternidad. Allí terminan prácticamente con la destrucción de los impíos al final de los 1000 años. Al final de los 1000 años es que se pelea la batalla del Armagedón. No después de los 1000 años. Después de los 1000 años es el establecimiento de la eternidad. Entonces, esos 1000 años que empiezan cuando Cristo viene y se lleva a todos sus súbditos al cielo, y pasamos en el cielo 1000 años, esos 1000 años, cuando terminan esos 1000 años, desciende la santa ciudad, los impíos son resucitados por el Señor, ¿cierto? Y son destruidos, peleando la batalla del Armagedón. Entonces terminan los 1000 años y se establece la eternidad. Hermanos, no sé si ya terminaron con la pregunta 16. ¿Sí, hermanos? ¿Terminaron? Es que quisiera hacer una aclaración o un pequeño aporte sobre el reino de las tinieblas que cae sobre la bestia. Hermana Ángela, la pregunta Sí, 16 ya la terminaron, ¿verdad? pues prácticamente ya sabemos que son todo lo que va a pasar. En el verso 21, ya la hermana Argelis nos lo leyó, dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Ya la hermana Ah, había perfecto. leído, y bueno, ya todos tenemos el conocimiento que esa es la última plaga prácticamente. Bueno, Esa muy es bien. No sé, hermanita Argenis, si iban a hacer algo más para dar lugar quizás a las preguntas o una pequeña aclaración sobre el reino de las tinieblas. Sí, hermano, yo creo que los hermanos pueden tener inquietudes como las tenemos todos acerca de estas plagas y pues será el momento. Tenemos por ahí unos minuticos para ello. Bueno, muy bien. Permítanme un ratito, voy a tomar unos minuticos aquí para ir. Quisiera que leyéramos un momentico el comentario de Urias Smith sobre la quinta plaga. Bueno, quizás, hermanos, cuando nosotros leemos este comentario, vemos que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta plaga son literales, ¿sí? Úlceras, sangre, el sol quema, literales, ¿cierto? En el versículo 10 leemos, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Tengan en cuenta esto, por favor. El quinto ángel derrama su copa, la quinta plaga, sobre la silla de la bestia. Y su reino, el reino de la bestia, se llenó de tinieblas. Recuerden que la lectura dice que esta plaga, esta quinta plaga, es derramada sobre la silla de la bestia y que el reino de la bestia se llena de tinieblas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Algo adicional, se mordieron la lengua de dolor y blasfemaron al Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas de la primera plaga, ¿cierto? Y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, este comentario, vamos a leer dos comentarios, el de Urias Smith y el de Jaime White, para entender qué significa que esas tinieblas o que esa plaga ya ha sido derramada sobre la silla de la bestia y que el reino de la bestia se llenó de tinieblas. ¿Qué significa? ¿Sí? Bueno, aquí dice, el comentario dice, este testimonio establece un hecho importante, a saber que las plagas no destruyen de una vez
a todas sus víctimas, pues algunos de los que al principio fueron heridos con llagas, la primera plaga, los encontramos todavía viviendo bajo la quinta copa, bajo la quinta plaga y mordiéndose la lengua de dolor. Bueno, ese es un comentario que él hace allí, ¿cierto? Con toda razón. Pero hay algo importante que quiero resaltar aquí de lo que dice Urias Smith y que lo va a apoyar también James White. Una ilustración, aquí dice, una ilustración de esta copa se encuentra en Éxodo 10 del 21 al 23. Por favor, todos leamos. Éxodo 10 del 21 al 23. Allí en Éxodo 10 del 21 al 23 se va a hacer referencia de esa plaga de tinieblas que hubo en Egipto, ¿sí? Entonces él dice que una ilustración de esas tinieblas que van a caer sobre la silla de la bestia, sobre el reino de la bestia, la encontramos en Éxodo 10 del 21 al 23. ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Hermanos, esas tinieblas eran tan literales que hasta se podían tocar. Yo no me imagino cómo es tocar las tinieblas, pero era absolutamente oscuro. Hasta se podían palpar, ¿sí? Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Noten, hermanos, que hubo densas tinieblas. Algo denso es algo espeso, vamos a decir así. Algo espeso. La Biblia dice que en comparación, ¿no? Que se podían hasta tocar. Bueno, entonces dice algo importante. Esta plaga, estas densas tinieblas, análogas a lo que sucedió en Egipto, se derraman sobre la silla de la bestia, el papado. Es sobre la silla de la bestia, el papado, que se derraman esta oscuridad. La silla de la bestia es cualquier lugar donde se encuentre la sede papal. ¿Cómo así? ¿Dónde es que van a caer las tinieblas densas? En cualquier lugar donde se encuentre la sede papal, que hasta ahora ha sido y sin duda seguirá siendo la ciudad de Roma. Su reino, noten que la frase, que el texto dice, voy a volver aquí al texto, ¿sí? Dice, y su reino se llenó de tinieblas. Su reino se llenó de tinieblas, el reino de la bestia. El comentario dice aquí claramente. Su reino probablemente abarca a todos los que son súbditos del Papa desde el punto de vista eclesiástico, donde quiera que estén. Ya vamos entendiendo, ¿cierto? Donde quiera que estén los súbditos del Papa, les van a caer tinieblas. Entonces yo pregunto, los justos que estemos viviendo, si estamos viviendo en la quinta plaga, ya formando parte de los 144,000, tocaremos las tinieblas, las palparemos, caerán sobre nosotros tinieblas, habrá tinieblas en toda la tierra, o será solamente sobre el trono de la bestia, sobre la silla de la bestia, que es cualquier lugar donde se encuentra la sede papal, sobre Roma y sobre su reino, probablemente, según Urias Smith, abarca a todos los que son súbditos del Papa, desde el punto de vista eclesiástico, donde quiera que estén. Allí está claro, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, permítanme ir un ratito acá, un ratito, aquí a lo que dice Urias Smith, porque James White y Urias Smith estaban de acuerdo en este punto. Aquí hablando sobre las 7 últimas plagas de esta referencia, ¿sí? Se menciona lo siguiente, ¿no? Voy a ir un poco rápido por el tiempo. Acá en la parte de la quinta plaga, bueno, ahí dice la primera plaga. James White y Urias Smith, que escriben esto, dice aquí claramente, dice, noten, estas plagas serán literales, ¿sí? Literales.
Se encuentra un paralelo en las plagas infligidas a los egipcios, como se registra en Éxodo capítulo 7 al 10, que nadie piensa en considerar más que literal. Bueno, ellos aquí dicen lo siguiente, en la quinta plaga, ¿sí? Aquí está. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y tinieblas como las que cubrieron a Egipto invaden su reino. Fíjense que ahora ya son más claros. Tinieblas como las que cubrieron a Egipto invaden su reino. ¿Cómo fueron las tinieblas que cubrieron a Egipto? ¿Cómo fue que dijimos? Densas, densas, hasta se podían palpar. Invaden el reino de la bestia. Y noten lo que dice, este juicio se aplica o cae especialmente sobre el papado, siendo Roma la sede de la bestia, y siendo su reino, sus súbditos donde quiera que se encuentren. Bueno, creo que los comentarios nos han dicho, la plaga de las tinieblas que va a caer sobre la silla de la bestia y sobre su reino serán plagas densas, iguales a las que cayeron en Egipto, sobre la sede de la bestia, Roma, y sobre cualquier lugar donde se encuentren los súbditos de la bestia. ¿Está bien, hermanos? Eso quería leer. Quizás con esto, hermanos, podamos quizás tener una idea más clara, más concreta sobre esa quinta plaga, ¿cierto? Para que no vayamos a pensar o creer que entonces en la quinta plaga todo el mundo se va a llenar de tinieblas y aún los justos vamos a estar en tinieblas, porque entonces si los justos estuviéramos en tinieblas en la quinta plaga, entonces quiere decir que nosotros también habremos recibido la marca de la bestia porque sobre nosotros cae la quinta plaga. ¿Está bien, hermanos? ¿Hay claridad? Por favor, respóndanme si hay claridad al respecto. O sea, hermano, No, que Carlos. la oscuridad es en todo el planeta donde estén los súbditos de ese reino. Así como fue en Egipto, Egipto estaba todo en tinieblas, pero el área donde estaban los israelitas, que era llamada Gosén, en ese lugar no habían tinieblas. Donde estén los hijos del Señor, los 144, en ese lugar no va a haber tinieblas. Claro que no. Entonces, No, Carlos. siendo su reino, el reino de la bestia, sobre donde caen las tinieblas, siendo su reino sus súbditos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que se encuentren. Este juicio se inflige especialmente sobre el papado, siendo Roma la sede de la bestia. Hermano Alfonso, y cerramos. Hermano Alfonso. Sí, hermano. No, porque la hermana Ratico está diciendo que eran tinieblas espirituales, pero son tinieblas reales, ¿no? Bueno, Literales. hermano, precisamente por eso quisimos hacer la aclaración. Entonces, ya sabemos que las tinieblas son literales sobre la sede de la bestia y sobre los lugares donde están todos los súbditos del Papa. Obviamente que a ellos han vivido en un tiempo largo de tinieblas espirituales. Han estado en oscuridad, ¿sí? Han estado en oscuridad porque no han ido a la ley y al testimonio. Pero la aclaración que hacemos acá es que esas tinieblas serán literales sobre la sede papal que es Roma y sobre todos los lugares donde se encuentren los súbditos del Papa. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Está bien, hermanos? Bueno, es bueno, hermanos, que por favor leamos, ¿no? Leamos estos comentarios, investiguemos, unamos ideas para que con la ayuda de Dios podamos tener un mejor marco. ¿Está bien, hermanos? Bueno, vamos a Hermano, dejar. Sí, y hermano. usted, a ver si nos puede hacer el favor de compartir dónde encontramos esta cita del hermano James Wines. Sí, hermano. Precisamente vamos a
Aquí, James White y Urias Smith, del Instituto Bíblico. Voy a hacerles llegar, ¿no? Capítulo 18, las últimas 7 plagas. ¿Sí? Ustedes ven, esto lo tengo resumido en un PDF, pero les voy a enviar la referencia completa para que se pueda leer toda esta parte. ¿Está bien, hermanos? Bueno, por ahora, hermanos, entonces, no sé, hermanita Genis y hermana Ángela, hagan el cierre, por favor, de la escuela sabática y procedemos al culto, al tema del culto, por favor. Adelante, hermanita Félix. Bueno, hermanos, entonces agradecerles a los hermanos que estuvieron atentos y que participaron y hicieron sus aportes y también hicieron las preguntas a las inquietudes que se nos habían presentado. Muchas gracias, hermano Carlos, por las aclaraciones y bueno, que el Señor nos permita seguir estudiando y aprendiendo más, fortaleciendo nuestra fe. Entonces vamos a disponernos a arrodillarnos para orar. Padre nuestro, soberano Dios, muchísimas gracias, Señor, por la vida y la salud que nos permite cada día y especialmente cada santo sábado para reunirnos, para realizar estos estudios que nos permiten luz y mucha claridad, Señor, acerca de los errores en que podemos estar cayendo si no vamos a la fuente, a la palabra, a la ley y al testimonio. Gracias, bondadoso Señor, porque una vez más el Señor nos muestra a través de estos estudios que la verdad presente es la que se debe estar predicando a voz en cuello al mundo que perece sin conocer estas verdades. Que el mensaje del tercer ángel es de urgente necesidad predicarlo. Advertencia que el Señor ha enviado para que las personas conozcan cuál va a ser el resultado de desechar y despreciar este mensaje del llamado a no adorar a la bestia ni a su imagen, porque las consecuencias serán estas últimas 7 plagas. Señor, ayúdanos a tener esa grande necesidad de predicarlo, de compartirlo con quien el Señor nos permite cada día tener conversación o estar en contacto con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo y con todas las personas que en algún momento pueden pasar por nuestras vidas. Gracias, bondadoso Dios, por nuestros hermanos, sus familias. Gracias por guardarnos y protegernos a todos. Y por favor, bendice a nuestro hermano que va a trazar su santa palabra. Concédele sabiduría del cielo y mucho entendimiento a los que vamos a escuchar y a los que más adelante van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Muchas gracias, bondadoso Señor. Las expresamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.